En fin, hay muchas palabras que contienen esta raíz etimológica. En- Durante largas décadas, cuando se empezó a estudiar nuestra cultura, hay que entender esto y es muy importante. Nuestra cultura mexica no se empezó a estudiar hasta no hace más de 100 años, cuando se empezaron a descubrir algunas cosas. Fue durante el Porfiriato que se descubre la Piedra del Sol, que la ponen afuera de la catedral, que se empezó a poner la cosquillita de que nuestro pasado importa, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, era una época virreinal, donde era el sentirse europeo lo que estaba predominando. Y por lo tanto, las lenguas nativas sufrieron mucho. Sufrieron tanto que el hecho de hablar una lengua era altamente castigado y por lo tanto pensar como la lengua no se podía ni siquiera dialogar. Entonces nuestra cultura es muy joven en su descubrimiento, pero consideramos que hay todavía un espacio el cual tenemos que llenar y espero que ustedes alumnos lo vayan llenando. Aplaudimos el trabajo de los arqueólogos, de los historiadores y de los antropólogos. Es una chamba que tienen que hacer. Pero desafortunadamente tienen un gran defecto. El defecto es, ninguno de ellos se preocupa por practicar la lengua de la cultura que están estudiando. ¿Sí? Estudian la historia, pueden decirte en qué periodo posclásico se dio la cultura olmeca, pero no pueden decirte cómo te recibió el sol, mi querido hermano del alma. No pueden decirlo. Y eso es una gran falla que existe es un abismo. Y es por eso, por esa sencilla razón, que esta palabra ha sufrido la imposición de un significado. La imposición del significado que mucha gente cree que es esto, Dios o deidad. Por muchos años se le puso a la cultura de que nosotros éramos politeístas, porque la raíz bueno, el acento correcto es theos en griego. Theos refiere, y no específicamente a Dios, ahorita les voy a explicar la etimología de Theos, pero se decía que nuestra cultura era politeísta porque tenía un abanico de diferentes deidades, ¿de acuerdo? Era tan amplio que incluso Bernardino Sahagún decía que había más de 40 diferentes íconos o imágenes. O sea, imagínense una civilización con más de 40 íconos a adorar. O sea, no, es una locura. Es como decir, no, el mío es más fuerte que el tuyo. No, imagínense nada más si en tan solo el país de México metiéramos aquí a unas 10 o 15 diferentes religiones al mismo tiempo. Eso es un politeísmo, es una locura, ¿de acuerdo? No, la palabra teot no tiene nada que ver con Dios o deidad, para nada. De hecho, va más apegado a algo muy bonito, algo tan sencillo y tan visible que es casi palpable, ¿sí? Y para eso tenemos que embarcarnos en un viaje, mis queridos alumnos. El viaje tiene que ir a lo más antiguo. Y lo más antiguo es una sencilla frase que imaginemos que este anciano mexica le estaba diciendo a su joven, le decía, como hablas, piensas, ¿sí? Como hablas, piensas. Uno pensará, ¿cómo está eso? Reflexionemos. Shakespeare pensaba en inglés y por lo tanto escribió en inglés y gracias a él la lengua inglesa se alineó, se purificó y es lo que hoy es. ¿De acuerdo? Los grandes filósofos franceses, entre ellos, por ejemplo, Diderot, pensaban en francés, escribieron en francés y por lo tanto Francia tenía una identidad. Dramaturgos como García Lorca pensaban en español-castellano, que escriben en castellano y por lo tanto España tiene una identidad. Aquí en México, lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí venían
criollos o mestizos que tenían que hablar castellano y plasmar una identidad. Entonces, siguiendo esta lógica, escuchen. Shakespeare escribe en inglés para darle una identidad inglesa. Diderot escribe en francés para darle una identidad francesa. Lorca escribe en castellano para dar una identidad española. Entonces, nosotros hablamos en español para dar una identidad náhuatl. Ya como que el chip no funcionó. ¿Qué está pasando ahí? Estamos tratando de ver una cultura a través del lente que no le corresponde. ¿Sí? ¿Cuál es la llave de todo? La lengua. La lengua es lo que abre los parámetros. ¿Sí? Es lo que abre el parámetro. Por lo tanto, nosotros, Ricardo, David, Daniel, Itzel, Gerardo, nosotros que hablamos inicialmente castellano, en el náhuatl nos diría, somos castellano copa. Le voy a repetir otra vez. Castellano copa. ¿Eso qué significa? Castellano copa. Cuando sumamos la palabra copa al final de una frase en náhuatl, le estamos diciendo que su forma de visión es a través de eso, que sus ojos, su mente, su forma de ver el mundo es a través de ello. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo castellano copa, estamos diciendo que nuestro mundo se ve a través del castellano. ¿De acuerdo? Si una persona que nace hablando náhuatl y que crece con la lengua y posteriormente aprende castellano, él sería Macehualcopa. ¿Sí? Copa es perteneciente al Macehuali y la Macehuatlactoli, palabra de Macehuales, es lo que hoy en día conocemos como náhuatl. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos primero que aceptar nosotros que no somos y jamás seremos Macehualcopa. ¿Sí? Porque no crecimos así. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos hacer el esfuerzo por entender cómo es que la lengua de la cultura que quiero estudiar pronuncia y estudia su mundo. Eso sí lo podemos hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta frase, como hablas, piensas, tiene mucho sentido. Porque imagínense cuántos estudiosos extranjeros han venido a nuestro país, que hablan inglés, francés, alemán, vaya, no sé si árabe, y publican libros hablando de los aztecas o los mexicas. Y ni uno de ellos se motivó para hablar náhuatl. Por lo tanto, escriben desde la óptica alemana, inglesa, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Ok? Bueno, lo primero que hay que hacer es, les voy a voltear a ustedes el micrófono, ¿de acuerdo? Para ustedes, ¿qué tan importante es retomar la lengua en el camino de que ustedes están tomando? ¿Qué tan importante es? Adelante, ¿quién gusta participar? Adelante, ver Gerardo, vamos con Gerardo. Bueno, buenas noches. Me parece que es lo primordial. O sea, lo tenemos que hacer, los que queremos, lo tenemos que hacer porque nos vamos, bueno, yo me estoy enfrentando a muchas cosas que, pues para poderse adentrar y pensar y saber, sí tenemos que empezar a conocer nuestra lengua. Perfecto. Muy bien. Ricardo, por favor. Yo creo que es muy importante porque es una forma de mantener vivo pues nuestra cultura y pues honrar a las personas que han estado antes de nosotros. Yo tuve oportunidad de aprender diferentes lenguas, pero después me di cuenta que no pensaba en ninguna. Una cosa es entenderlo, pero no te hace sentido. Y pues incluso a veces
castellano o el español mexicano, que me parecía más rico el español mexicano, pero había cositas, ¿no? De nombres que hacen sentido. Me empecé a fijar, yo era de Tultitlán y de Coacalco, pues de que era el lugar de Tules, y dije, órale, pues sí hay Tules. Entonces creo que es una manera bonita de honrarlo y sobre todo poderlo transmitir, porque pues si somos como, si venimos de la tierra como los árboles, pues una flor nace, muere y al otro año pues vuelve a nacer. Pero la flor, o más bien el árbol, pues son nuestras raíces. Y mi intención es poderlo transmitir. Exacto, muy bien. Vamos a quedarnos con... bueno, David, venga, échale, David, tu aporte y sumamos, venga. Gracias. Sí, bueno, la palabra, las palabras en general, al ser una abstracción, depende mucho del contexto, la concepción de ellas, incluso a veces en la pronunciación, sobre todo en el náhuatl, hasta viene parte de su significado, ¿no? Como jalas aire o la longitud, no sé, como que hay algo que dices, es que tiene que ver con el significado de la palabra, ¿no? En la forma en la que la expresas o haces que el sonido salga, ¿no? Está es como muy completa en eso. Claro, Bueno, maravilloso. Entonces nos quedamos, con la pasión de querer aprenderlo, como dice Gerardo, es un llamado o un respeto. Nos quedamos con el aporte que dice nuestro compañero Ricardo, que le pueden llamar Toshli, por cierto, nuestro compañero Toshli, que nos dice que es una manera de preservar la vida de algo. Y David nos dice, cada lengua tiene una dulzura en el aire, pero el náhuatl tiene algo diferente. Bueno, escuchen esto como lo dice el náhuatl. Campaticate, campatishkake, totlachtulhuantonemilis nochipanemis. ¿Qué significaría? Mientras hablemos, mientras nos escuchen, nuestra lengua por siempre vivirá en todo. ¿Sí? Entonces, el día que la lengua náhuatl deje de pronunciarse, ese es el día que la cultura murió. ¿De acuerdo? Porque la lengua es todo. Por esa razón, compañeros, esta es la tarea del día de hoy. ¿Qué dice ahí? Klein moyocolía nochipa totzalan mocaguas. Si ahorita yo les preguntara, ¿qué dice ahí? Ustedes dirían, no sé, algunos tal vez medio ahí les fragmentarían palabras que saben, otros dirían, no, ni idea y suena raro. Bueno, pues el objetivo de la clase de hoy es descifrar qué significa eso. Porque eso habla del concepto de Teot. Porque para nosotros aprender el concepto de Teot y saber qué significa Teot, tenemos que empezar a pensar en náhuatl. ¿De acuerdo? Entonces, Tlein moyocolía nochipa totzalan mocaguas, el objetivo de hoy. Empecemos abriendo la puerta fuerte y vayamos a lo que aconteció. Años atrás, por poner nada más la palabra, posterior al choque bélico, donde ya no existía una resistencia, más bien una resistencia aquí, comenzaron a llegar personas que ya tenían otro